tenemos un nuevo convidado. Quiero presentarles a Javier Pagán. Javier, muy buenos días. Buenos días, Almudena. Javier forma parte de ese grupo de emprendedores o de profesionales que se ha puesto de moda, podríamos decir, en los últimos tiempos, ¿no? Son los llamados coaches o coach. Sí. Háblame un poco de esta figura, de este tipo de profesionales. ¿En qué consiste? Pues básicamente consiste es un servicio de acompañamiento. Es decir, al final nuestro trabajo, el día a día, se mueve a mucha velocidad. Muchas veces no podemos pensar dónde vamos y lo que queremos hacer, y entonces nosotros el servicio de coaching lo que permite es crear un espacio para que la persona reflexione acerca de qué está haciendo, dónde va, hacia dónde quiere ir, y de alguna forma vaya trazando un plan de acción para poder conseguir lo que desea, ¿no? Entonces, en ese proceso de cambio, pues muchas veces el servicio de acompañamiento, ¿no? de apoyo, pues es lo que ofrece el coaching. Se podría decir que eres una especie de entrenador empresarial o un mentor para empresarios. Se podría, la palabra mentor, lo que pasa es que mentor es más un entrenamiento determinado. Es decir, si yo tuviera un conocimiento en una determinada área, podría mentorizar a alguien para enseñarle lo que necesita saber, y el proceso de coaching es cómo sacar el conocimiento que llevamos dentro, y a partir de ese conocimiento interior poder sacarlo, manifestarlo y ponerlo y utilizarlo. Entonces, más que un mentor, sería un abrelatas, donde decir todo lo que tienes dentro, de qué forma podemos ir sacándolo para que tú puedas hacer uso de eso, ¿no? Porque hay muchas veces que no somos conscientes de los potenciales que tenemos o de las habilidades, y nos movemos mucho por rutinas, por hábitos. Entonces al final nos quedamos encallados y está en un punto como parece que no hay retorno, ¿no? Que no podemos seguir avanzando. Entonces en ese proceso es pues un poco subirte encima de una silla, ver hacia dónde vas, dónde quieres, entonces a partir de empezar a moverte. Entonces no es tanto un mentor. Tiene un punto de filosófico, ¿no? Un poco de recuerda a la mayéutica socrática y esas cosas, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, parte de ahí. O sea, al final, pues como en todo, en el mundo del marketing hay que ponerle un nombre a algo, ¿no? Entonces se le ha puesto coaching, también viene mucho del mundo del deporte. Pero es algo que es tan antiguo como la civilización humana. Es decir, es una conversación quizás especial, ¿no? Porque la persona que habla se siente muy escuchada. Entonces es un entorno muy especial, muy íntimo, en el que la persona empieza a manifestarse. Entonces es un ejercicio de autoconocimiento muy fuerte. Entonces ya Sócrates lo hacía, ¿no? Con los griegos, es decir, que tiene muchísimo tiempo. Lo que pasa es que ahora pues ha tomado mucho más renombre por la sencilla razón de que no vale con lo que está haciendo. Es necesario hacer cambios. ¿Por qué? Pues porque los mercados están cambiando, porque los consumidores evolucionan, porque las empresas tienen que ajustarse muy rápidamente. Entonces es necesaria que la persona se active, es necesaria que la persona se cuestione, se plantee, y ahí es donde entra un poco el proceso de coaching. O sea, se consigue sacar lo mejor de una persona a través de preguntas, ¿no? Indagando un poco en el interior del ser humano. Exactamente. O sea, porque básicamente nosotros, nuestra forma de pensar puede ser una forma de pensar muy circular, ¿no? Es decir, yo tengo un problema y me hago una pregunta, me lo planteo, me lo contesto, entonces llega un momento en el que no podemos salir de ese bucle, y el coaching lo que permite es, con una pregunta, tratar de sacar de ese bucle y moverlo en un estado diferente. Entonces a partir de ahí se pueden encontrar soluciones distintas, se pueden encontrar cosas diferentes, y ahí es donde interviene el proceso de coaching. Pero sí, es una visita al interior, ¿no? Estábamos hablando que era, bueno, prácticamente de tiempos de los griegos, por así decirlo, pero sin embargo aquí a España como que tardó bastante en llegar y en encontrar su hueco. ¿A qué crees que es debido? Pues yo pienso que una de las posibles razones es la necesidad. Todo surge cuando hay una necesidad. Cuando hay una necesidad, el mercado crece, y si no hay necesidad, el mercado no crece. Entonces, en un momento de alta expansión, cuando la economía funciona muy bien, realmente pocas veces te planteas de qué manera se puede mejorar, porque dices, joder, si haciendo como lo hago me va bien, ¿para qué quiero cambiar? Entonces quizá ahora, donde es necesario nuevos planteamientos, cuando ya nos hemos encontrado con el freno, en el que tenemos que encontrar alternativas distintas porque lo que hacemos siempre ya no funciona, es cuando quizá el proceso de coaching sí que tiene un papel más relevante en la economía y en la sociedad. Entonces quizá por eso es por lo que ahora tiene un poco más de auge. Pero sí que es cierto que en países anglosajones se venía haciendo muchísimo antes. ¿Por qué? Pues quizá por eso están más avanzados que nosotros, no sé. O sea que hay que agradecerle un poco a la crisis algo, y es que nos ha servido para conocer lo que es mercado. El coach. Sí, realmente o sea, creo que la crisis ha ayudado a... Pero la crisis puede ser una crisis, muchas veces profesionalismo, nos llegan muchos profesionales que han estudiado, han encontrado un trabajo, y al cabo de un tiempo se dan cuenta de que lo que están y donde están no les satisface. Entonces hay un momento de crisis, y ahí lo que vas buscando siempre es una ayuda, es decir, ¿quién me puede echar una mano? Porque no sé lo que puedo hacer, no sé dónde quiero ir, pero sí que sé que lo que quiero y lo que tengo no lo quiero.
Y entonces ahí es cuando surge la necesidad de un profesional, y en este caso el coach. Entonces la crisis como tal lo ha hecho ha sido a grandes dimensiones, pero sí que se tira de un profesional cuando yo voy al fisio cuando me duele la espalda, no voy todos los días al fisio. Entonces cuando hay un momento crítico, cuando buscas la ayuda de un profesional, entonces ahora es cuando quizá el espacio para el coaching es como más evidente quizá. Y hablando un poco del coaching aplicado a la empresa, cualquier tipo de empresa, cualquier sector es susceptible de poder ser ayudado por un coach. Sí, porque fíjate, ya va cambiando un poco, ¿no? No estamos hablando ya de empresas y sectores, sino estamos hablando de personas que trabajan en determinadas empresas y sectores, porque el coaching trabaja con la persona. Entonces, si nosotros estamos trabajando y tú realmente no quieres trabajar porque no te interesa cambiar, pues el coaching para ti no es. Sin embargo, si tú tienes interés y curiosidad y realmente deseas desarrollar algo, entonces el coaching es para ti. Entonces, más que sectores y empresas, va con personas. Son personas dinámicas que desean avanzar, progresar y cambiar, que realmente no están contentas con lo que quieren y saben que pueden hacer algo distinto, el coaching es para ellos. Si no, el coaching no es para ellos, que va más allá de sectores, se centra mucho en la persona. Supongo que influye mucho también lo predispuesto que esté una persona, ¿no? Supongo que la eficacia también depende de uno mismo. Claro, depende de uno mismo y al final de la conexión, ¿no? Y eso te puede pasar a ti con determinadas entrevistas. Hay personas con las que estás entrevistando, te resulta interesante, hay una conexión y la entrevista fluye de una determinada manera, y con otras personas, siendo tú misma, que la entrevista no fluye. Entonces influye, o sea, ahí es una, cuál es mi posición como entrevistado, y otra, cuál es la conexión que hay entre nosotros. Si hay conexión, la entrevista fluye, y si no hay conexión, la entrevista no fluye. En el proceso de coaching es lo mismo, es decir, tú tienes que querer, pero también tú tienes que sentirte cómoda conmigo para que el proceso de trabajo conjunto funcione. Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Ha fluido? Sí, ha fluido. yo creo que sí, ha quedado de manifiesto. Muchísimas gracias, Muchas gracias a ti. Y mucha suerte en tu andadura. Gracias, igualmente.